Mi nombre es Jessica. Si me hubieras conocido hace apenas unos años, habrías pensado que era una mujer común y corriente. Tal vez hasta aburrida. De esas que hacen la compra todos los sábados por la mañana y pasan los domingos en la iglesia con su familia. Vivía en un pequeño pueblo del medio oeste americano, rodeada de interminables campos de trigo. Allí la vida transcurría lentamente, sin grandes sobresaltos, pero era todo lo que necesitaba. Mike, mi marido, era un hombre bueno, tranquilo y trabajador. Matthew, nuestro hijo, tenía solo 7 años por entonces, y llenaba la casa con su risa y su energía. Pero si hay algo que he aprendido en la vida es que hasta las vidas más comunes pueden desmoronarse en un instante. Y la mía se desmoronó, lenta pero seguramente hasta arrastrarme a un abismo del que ya no sabía cómo salir. Han pasado 4 años desde aquella época feliz y hoy mi vida es irreconocible. Ya no soy Jessica, la madre amorosa, la esposa devota, la mujer que trabajaba en una oficina de 9 a 5 y cocinaba la cena mientras hablaba con su marido sobre el futuro. Hoy soy un cascarón vacío de lo que fui una vez. Todo empezó con Mike, o más bien con el fin de nuestro matrimonio. Durante años habíamos vivido como dos extraños bajo el mismo techo. Ya no había palabras dulces, ni caricias robadas. Era como si fuéramos dos actores que actuaban en una obra cansina, en la que ninguno de los dos creía ya. El divorcio llegó en silencio, sin grandes discusiones, sin gritos. Solo hubo un agotamiento abrumador, un silencio que se deslizó entre nosotros y luego la decisión final. No podemos seguir así, Jess, me dijo Mike una noche, sentado a la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Esto no es vivir, ni para nosotros ni para Matthew. Recuerdo que lo miré en silencio, incapaz incluso de encontrar la fuerza para responder. Tenía razón, no quedaba nada por salvar, pero no podía imaginar cuánto me destruiría perderlo. Después de la separación, todo empezó a desmoronarse. No, solo había perdido a un marido, había perdido un ancla. Y luego estaba Matthew, mi pequeño Matthew, que me miraba con ojos llenos de preguntas que no sabía cómo responder. No podía decirle que me sentía perdida, que cada día era una batalla para no ahogarme en el dolor. Fue durante ese tiempo que comencé a salir con personas que nunca hubiera imaginado tener en mi vida. Los primeros encuentros fueron casi por accidente. Un amigo de un amigo. Una fiesta a la que me invitaron por error. Al principio era solo una forma de desconectar, de no pensar en cómo mi vida se estaba desmoronando. Y luego, poco a poco, esa vida de alcohol y sustancias se convirtió en una trampa que ya no podía soportar. Ya no podía escapar de eso. Cada noche me encontraba con gente que apenas conocía. Gente de un mundo diferente, con reglas que no entendía, pero que de alguna manera me fascinaban. Había noches en las que todo parecía posible, cuando el dolor se aliviaba y sentía que tenía el control. Luego estaban los días en los que todo se derrumbaba aún peor que antes. El trabajo que perdí, la cuenta bancaria que se vació, las responsabilidades que ya no podía manejar. Una noche sentí que algo estaba a punto de explotar y no sabía cómo detenerlo. La presión había estado aumentando durante días, semanas, tal vez años. Ese día recibí otra notificación de desalojo. Las facturas se acumulaban, el refrigerador estaba casi vacío y mi cuenta bancaria había estado en descubierto durante semanas. Matthew estaba con Mike esa semana y yo no tenía ni uno. El silencio del apartamento vacío me pesaba. Cada rincón me recordaba lo que había perdido. La foto de Matthew en el estante, los juguetes esparcidos en la sala de estar, la vieja manta que usábamos cuando éramos una familia. Sentada en el sofá, me di cuenta de que no tenía nada más que perder. Miré la botella de ginebra medio llena que había sobre la mesa. No necesitaba pensar. Cogí un vaso, lo llené hasta el borde y empecé a beber. El fuerte sabor me quemó la garganta, pero ya no sentía nada. Después de unos cuantos sorbos, la ginebra ya estaba haciendo efecto, pero no era suficiente. Mi mente seguía llena de pensamientos, arrepentimientos y rabia hacia mí misma. Me volví hacia la mesa de café. Había una pequeña bolsa que había conseguido unos días antes de un chico con el que estaba pasando el rato. Dentro, unas cuantas pastillas de éxtasis. Nunca había consumido drogas duras antes, pero a esas alturas, ya no me importaba. Tomé una pastilla, luego otra. No pensé en lo que pasaría y no me importó. Encendí la televisión, pero los sonidos y las imágenes no podían captar mi atención. Todo estaba borroso. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí que mi cuerpo se balanceaba.
Cada músculo parecía pesado mientras mi mente se perdía en un remolino de confusión. Las luces de la televisión se convirtieron en manchas indistintas y los sonidos en ecos lejanos. Luego, oscuridad. Una noche, después de pasar horas en un club sucio con gente cuyos nombres ni siquiera recuerdo, llegué a casa y me enfrenté a la realidad. Sabía que había llegado a un callejón sin salida, pero estaba demasiado perdido para encontrar una salida. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi apartamento. No había un sofá incómodo, ni una botella de ginebra vacía ni un televisor parpadeante. Estaba en un lugar completamente diferente y el horror que me invadió fue inmediato. Me encontré en un paisaje desolado y sombrío rodeado de una atmósfera pesada y sofocante. El aire era denso, irrespirable, saturado con el hedor nauseabundo del azufre y la carne quemada. No había colores, solo tonos de gris y negro. Y a lo lejos, unas llamas tenues iluminaban débilmente el horizonte. ¿Qué es este lugar?, pregunté en voz alta, pero no hubo respuesta. Ningún sonido, ninguna presencia amiga, solo silencio. Mientras caminaba, escuché un ruido sordo, como un gemido. Me giré y vi a unos metros de distancia, figuras indistintas encorvadas, gimiendo de profundo dolor. Nunca había visto nada igual. Eran seres humanos, pero sus cuerpos estaban deformados, sus rostros retorcidos en expresiones de agonía. Se movían lentamente, arrastrándose por el barro, como si cada paso fuera una tortura. Me acerqué con cautela, tratando de entender dónde estaba. Una de las figuras levantó la cabeza y cuando nuestras miradas se encontraron, una ola de terror me recorrió. Era el rostro de una mujer, pero completamente quemado, desfigurado. Su piel se desprendía de su rostro como cera derretida, y sus labios se movían en un murmullo incomprensible. Di un paso atrás, con el corazón en la garganta. Entonces aparecieron más figuras, todas similares, todas atrapadas en el mismo tormento eterno. Seguí caminando, pero cada paso me llevaba más adentro de ese lugar de sufrimiento. A donde quiera que miraba veía almas en tormento, llorando, gritando, atrapadas en un dolor que parecía interminable. Algunas de ellas eran personas comunes como yo. Otras me parecían familiares, gente poderosa, políticos, hombres de negocios, gente que había visto en la televisión. Mientras caminaba entre las sombras, las caras se volvían más reconocibles. De vez en cuando veía a alguien que me recordaba a un político famoso, una figura que había visto en las portadas de los periódicos, o incluso a un vecino que había visto en la iglesia, sentado unas filas delante de mí. Todos estaban allí acurrucados, gritando, cada uno atrapado en su propio infierno personal. Pero lo que más me impactó fueron las expresiones de sus rostros. No solo estaban sufriendo, estaban devastados por una conciencia profunda, un tormento que venía de adentro. Me di cuenta de que estas personas no estaban allí por accidente. Eran almas que habían cometido actos terribles, traicionado, mentido, asesinado. Y ahora estaban pagando el precio de sus acciones. En un momento me detuve, incapaz de seguir adelante. Miré a mi alrededor, temblando. ¿Qué estoy haciendo aquí?, susurré, buscando una respuesta en él. Vacío. En ese momento, una voz detrás de mí me hizo saltar. Tú también te has perdido. Me di la vuelta rápidamente, con el corazón palpitando con fuerza. De pie frente a mí había un hombre alto, con la cara llena de cicatrices y el cuerpo envuelto en harapos ennegrecidos por el fuego. Sus ojos, profundos y oscuros, me miraban como si pudieran ver dentro de mi alma. ¿Quién eres?, pregunté, dando un paso atrás. Un alma perdida, igual que tú. Alguna vez fui alguien, tal vez como tú solías ser. Su mirada estaba llena de resignación. Pero aquí, nada de eso importa ya. No hay redención, no hay salida. Estás aquí porque traicionaste tu propia fe. Todos lo hicimos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No pertenezco aquí, tartamudeé, tratando de convencerme a mí misma más que a él. El hombre se rió, un sonido hueco y desolado. Eso es lo que todos dicen cuando llegan aquí. Todos piensan que son inocentes, que merecen una segunda oportunidad. Pero la verdad es que ninguno de nosotros se arrepintió de verdad. Vivimos nuestras vidas impulsados por el egoísmo, el orgullo. Dejamos que nuestras acciones nos arrastraran hasta aquí. Sentí que me hundía. Sus palabras, duras y frías, resonaron en mi mente como un martillo. Había perdido mi camino. Era cierto. En los últimos 4 años, había tirado todo lo que tenía.
Pero realmente era demasiado tarde para mí. Me alejé del hombre, con el corazón palpitando fuerte. Sus palabras se repetían en mi cabeza. Has perdido tu camino. Has traicionado tu fe. ¿Era eso? ¿Estaba en el infierno porque había dejado de ser quien era? No había matado a nadie. No había cometido ningún gran crimen. Pero tal vez la verdadera traición no era contra alguien más, sino contra mí mismo. Caminando más rápido, vi más almas atrapadas. Algunos me miraban con ojos vacíos, otros gritaban palabras incoherentes, atrapados en ciclos de dolor y sufrimiento. Todo a mi alrededor parecía desmoronarse. El paisaje se oscurecía y la sensación de desesperación me sofocaba. De repente, una escena me impactó con una fuerza inesperada. Vi a un grupo de personas arrodilladas sobre el suelo ennegrecido en estado de pánico. Frente a ellos, una figura enorme y monstruosa los atormentaba con un bastón en llamas como un guardián infernal. Sus gritos se fundieron en una sola nota de terror. No pude mirar más. Bajé la mirada sintiéndome impotente. En ese momento, los recuerdos comenzaron a aflorar como si el mismo infierno los estuviera sacando de mí. Recordé mi vida antes de que todo se desmoronara. Las tardes tranquilas en casa con Mickey y Matthew, el tiempo que pasaba jugando con mi hijo en el parque, las mañanas de domingo en la iglesia cuando sentía una paz que ahora parecía un recuerdo lejano. Recordé el trabajo que una vez me llenó, las amistades genuinas y la fe que siempre había tenido en Dios antes de que todo saliera mal. Pero luego todo cambió. El divorcio, el vacío, la ira hacia mí misma y hacia Dios. Luego, el lento declive. Las amistades tóxicas, el alcohol, las drogas. Mi vida se había salido de control. Había sido una madre horrible, una amiga rota, una mujer perdida. Había sido una cristiana que había dejado de creer. Me arrodillé en el suelo frío y negro. No había orado en años, tal vez décadas. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era orar. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras las palabras escapaban de mis labios en un susurro desesperado. Dios, perdóname. No sé si todavía me escuchas. No sé si todavía puedes salvarme, pero sé que he hecho mal. He fallado en todo. No tengo nada más que perder. Cada palabra era como una herida que se reabre, un dolor que me recuerda lo mucho que me he desviado. Sé que no merezco tu perdón. Sé que he traicionado todo en lo que creía, pero por favor, sálvame. Mientras rezaba sentí una ligera brisa a mi alrededor casi imperceptible. No venía de ningún lugar en particular, pero la sentí claramente. Me envolvía cálida y reconfortante como si algo estuviera escuchando. ¿Era solo una ilusión? Tal vez era solo mi mente buscando un salvavidas. Pero por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. Entonces sucedió algo extraordinario. Una luz, brillante y pura, apareció frente a mí. Al principio era solo un pequeño punto, lejano e incierto, pero a medida que pasaban los segundos, se hizo más grande, más intenso, hasta rodearme por completo. El terror y el dolor que había sentido hasta ese momento se disiparon como si la luz misma estuviera desterrando las sombras. Entonces lo vi y no hubo duda. No era una visión confusa o distorsionada. El hombre que estaba frente a mí era Jesús. Lo reconocí de inmediato, aunque siempre había pensado que lo imaginaría de otra manera. No era la imagen idealizada que había visto en pinturas o películas. Era sencillo, humilde, pero su presencia irradiaba un amor y una fuerza que nunca antes había sentido. Jesús no hablaba con palabras, pero su mirada lo decía todo. Me miraba como si supiera todo sobre mí, cada pecado, cada error, cada duda. Sin embargo, en sus ojos no había juicio, solo compasión. En ese momento comprendí cuánto había errado, no solo con mi vida, sino con mi alma. Había perdido el rumbo, abandonado mi fe, pero sobre todo, me había abandonado a mí misma. Jesús me miró durante un largo rato y finalmente habló. Los cristianos que no se arrepienten no pueden salvarse. Sus palabras fueron como un golpe al corazón, pero al mismo tiempo había una esperanza escondida en ellas. Pero tú, Jessica, continuó, has encontrado el verdadero arrepentimiento en tu corazón. Has abierto la puerta a la redención. Nunca es demasiado tarde para aquellos que verdaderamente buscan el perdón. Las lágrimas fluyeron aún más fuerte mientras me arrodillaba ante él. He estado tan lejos. He fallado tantas veces. No merezco tu perdón. Jesús sacudió la cabeza ligeramente y su voz volvió a resonar dentro de mí. Nadie lo merece, pero el perdón no es una recompensa para
los que son perfectos. Es una gracia para los que tienen el coraje de reconocer sus errores y arrepentirse verdaderamente. La luz se hizo más fuerte y de repente la oscuridad del infierno desapareció. Me encontré en un lugar completamente diferente. Era un paisaje de una belleza impresionante, un jardín vasto y luminoso, con árboles imponentes y flores de colores vivos que nunca había visto antes. El aire era fresco, ligero y una profunda sensación de paz me envolvió. En el centro de ese lugar, en medio de un gran prado verde, vi una Biblia gigante. No era solo un libro, parecía casi una fuente de luz y vida para todo lo que me rodeaba. Me acerqué a ella, sentí que mi corazón se llenaba de gratitud y asombro. Jesús caminaba a mi lado sin hablar, pero su presencia era suficiente para llenar cada silencio. Esto era el paraíso. No era solo un lugar físico, sino un estado del alma, un lugar de paz, perdón y renacimiento. Me había salvado, no porque lo mereciera, sino porque había encontrado el camino del arrepentimiento. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de nuevo en mi apartamento. La luz del día se filtraba por la ventana y todo parecía increíblemente real, pero al mismo tiempo, sabía que no había sido solo un sueño. Había visto el infierno y el cielo. Había conocido a Jesús y había encontrado la salvación. Sentada en el sofá de mi apartamento, el mundo a mi alrededor parecía casi congelado. La botella de ginebra vacía todavía estaba allí junto al televisor apagado. La bolsa con las pastillas de éxtasis estaba junto al control remoto, un testigo silencioso de lo cerca que había estado de la autodestrucción. Mi corazón todavía latía, pero esta vez no era por miedo ni por los efectos de las drogas. Fue a partir de la constatación de que había regresado viva con una experiencia que había cambiado mi vida. Me puse de pie, con el cuerpo temblando, las piernas débiles. Miré a mi alrededor como si viera mi casa por primera vez. Las paredes sucias, los platos amontonados en el fregadero, el desorden por todas partes. Era un reflejo de mi vida, un caos sin esperanza. Pero esta vez había una luz dentro de mí, una nueva determinación. Sabía que no sería fácil. Sabía que no podía cambiar todo de la noche a la mañana. Pero ahora tenía una misión, un objetivo claro: reencontrarme conmigo misma, reconstruir mi vida, y sobre todo, recuperar el amor y el respeto de mi hijo. Matthew merecía una mejor madre, y ahora sabía que yo merecía ser salvada. Lo primero que hice fue tirar todo: las drogas, el alcohol, las botellas y cajones escondidos y debajo de la cama. Todo rastro de esa vida autodestructiva tenía que desaparecer. Agarré una bolsa de basura y comencé a recoger todo. El sonido de las botellas de vidrio rompiéndose en la bolsa de plástico se sintió casi liberador, como si cada botella representara un peso menos en mi corazón. Pero sabía que eso no era suficiente. El deseo de escapar a través de las drogas y el alcohol había sido demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Necesitaba ayuda y esta vez no podía enfrentarlo sola. Cogí el teléfono y llamé a un centro de desintoxicación. El sonido de mi propia voz mientras explicaba la situación me pareció surrealista. «Necesito ayuda», dije con la garganta apretada. «No puedo hacer esto sola». Al otro lado del teléfono una voz suave respondió: «Ya has dado el paso más difícil. Jessica, admitir que necesitas ayuda es la primera señal de fortaleza. Estamos aquí para ti». Escuchar esas palabras me hizo estallar en lágrimas. Era la primera vez en años que alguien me hablaba con amabilidad, sin juzgarme. Había olvidado lo poderosa que es la compasión. Podría ser, y por primera vez, no me sentí completamente sola. Entrar en un programa de desintoxicación fue una de las experiencias más duras de mi vida. Las primeras semanas fueron un infierno. Mis nervios estaban destrozados y mi cuerpo reaccionó violentamente a la ausencia de las sustancias a las que se había acostumbrado. Pero de alguna manera también había una extraña similitud con el infierno que había visto en mi experiencia. Cada día era una batalla contra mí misma, contra mis demonios internos. Pero esta vez, no estaba sola. Había otras personas como yo, otras que habían tocado fondo y estaban tratando desesperadamente de volver a subir. Las sesiones de grupo eran intensas. Había personas que compartían historias de sufrimiento inimaginable, de familias destrozadas. Escuchar esas voces me hizo sentir menos sola, menos aislada en mi dolor. Yo era solo una pieza de un mosaico mucho más grande. Todos habíamos fracasado. Todos habíamos perdido nuestro camino, pero ahora estábamos allí juntos tratando de encontrarlo de nuevo. De vez en cuando, en las noches más difíciles, cuando la urgencia de recaer era insoportable,
Pensaba en la luz que había visto, en Jesús, en el paraíso que había vislumbrado. Me aferraba a esa imagen como si fuera un salvavidas sobre un abismo. Mi fe, que había ignorado y olvidado durante años, era ahora mi salvavidas. Rezaba todos los días, incluso cuando no sentía respuestas inmediatas, incluso cuando el mundo todavía parecía oscuro. Rezaba con la esperanza de que realmente había un plan para mí, que había un camino hacia el perdón. Después de semanas de desintoxicación, finalmente estaba lista para volver a ver a Matthew. Todavía no tenía el coraje de enfrentar a Mike, pero sabía que tenía que reconstruir mi relación con mi hijo. Él era la razón principal por la que estaba tratando de volver a ponerme de pie. No podía permitirme seguir siendo una madre ausente y rota. Me encontré parada en la puerta principal de Mike más nerviosa que nunca. Golpeé y esperé, con el corazón palpitando. Cuando la puerta se abrió, Matthew estaba allí de pie frente a mí. Tenía 11 años ahora, pero parecía mayor, más maduro de lo que recordaba. Sus ojos me miraban con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Hola, cariño», dije con voz temblorosa. Matthew se quedó en silencio durante unos segundos y luego se acercó. Lentamente. «Mamá», dijo con incertidumbre. Inmediatamente lo abracé. Las lágrimas corrían por mi rostro. No podía contener las emociones. Era como si todo el peso de esos años de ausencia y culpa se derramara en ese momento. «Lo siento mucho», susurré, abrazándolo fuerte. «Lamento mucho haberte hecho pasar por todo esto. Estoy tratando de cambiar, Matthew. Prometo que haré todo lo que pueda para ser la madre que te mereces». Matthew me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Te extrañé, mamá», dijo en voz baja. Esas palabras me golpearon como un rayo. Había temido que Matthew me español me odiaba, que no querría verme más. Pero esas palabras me hicieron darme cuenta de que todavía había esperanza. Todavía había una manera de reconstruir ese vínculo, de ser la madre que debería haber sido. Después de ese encuentro con Matthew, sentí que finalmente había encontrado una pizca de luz en mi vida. Pero sabía que el camino hacia la recuperación aún era largo. Me uní a un grupo de apoyo en la iglesia local donde comencé a asistir a los servicios todos los domingos. Regresar a la iglesia después de años de ausencia fue una experiencia casi surrealista. Escuchar las oraciones nuevamente, cantar los himnos, participar en los sermones me hizo sentir que estaba reconstruyendo una parte de mí que había abandonado hace mucho tiempo. La comunidad me recibió sin juzgarme. Estaban allí para escuchar, para orar conmigo, para apoyar mi viaje hacia la curación. Cada domingo, cuando me arrodillaba para orar, sentía que finalmente estaba recuperando la paz interior que había perdido durante tanto tiempo. A pesar de mi progreso, todavía había una herida que no podía sanar por completo, mi relación con Mike. Yo sabía que nuestro matrimonio había terminado, pero la culpa de haber arruinado lo que alguna vez fue un vínculo fuerte y amoroso todavía me atormentaba. Mike había seguido adelante con su vida. Tenía una nueva pareja y parecía feliz. Pero cada noche el pensamiento de lo que había perdido me hacía llorar en silencio. Una noche decidí escribirle una carta. No sabía si la leería, si tendría el tiempo o el deseo de responder, pero tenía que expresar lo que sentía. Querido Mike, sé que no hemos hablado en mucho tiempo, y sé que muchas cosas han cambiado en nuestras vidas. A menudo he pensado en qué decirte sobre cómo pedir perdón por todo lo que pasó. Sé que nada de lo que diga puede cambiar el pasado, pero espero que estas palabras puedan al menos traerte algo de paz. Fui una esposa terrible y una madre ausente. Dejé que el dolor y la confusión me consumieran y al final perdí mi camino. Sé que esto tuvo un gran impacto en ti, Matthew, y por eso, lo siento más de lo que puedo expresar con palabras y estoy tratando de cambiar. Estoy intentando ser la mujer que debería haber sido, pero sé que es demasiado tarde para nosotros. Encontraste a alguien nuevo y me alegro de que hayas encontrado la felicidad de nuevo. Mereces lo mejor, Mike. Y espero que algún día puedas perdonarme. Con amor, Jessica. Después de enviar la carta, no esperaba una respuesta inmediata. Sabía que el perdón, especialmente por el daño que había hecho, no era algo que se consiguiera fácilmente. Pero escribir esas palabras me había quitado un enorme peso de encima. Sentí que finalmente estaba encontrando la fuerza para perdonarme a mí misma también. La religión y mi fe se habían convertido en mi principal fortaleza. Todos los días me recordaba las palabras que Jesús me había dicho. El perdón no es una recompensa para los perfectos, sino una gracia para los que tienen el valor de reconocer sus errores. Esas palabras fueron el faro que me guió en cada paso.
Hoy, delving into mi stories vida of es muy redemption, diferente. hope, He and the logrado mystery of heaven reconstruir and mi hell. relación con Matthew. If Y you aunque haven't ya no done so vivo con yet, I Vicky, encourage you to hemos subscribe encontrado now. una manera de By coexistir joining, como I padres. promise that every Todavía hay experience I momentos share with you will difíciles, help you grow noches en and las que el find pasado deeper me meaning in your persigue, life. pero he aprendido a Today no we will dejar hear que the me touching abrume. story of Mi fe se Jessica, ha who convertido en went mi through a ancla. profound La spiritual comunidad de transformation after a Encontré en la few iglesia me ha extremely dado un nuevo difficult years. propósito, Stay una nueva until the end, esperanza. as there No will be a pasa un letter día from sin que Jessica ore, herself, sin que dé written to gracias por la reconcile with segunda her husband. oportunidad que me han dado. Enjoy the listening. Ya no soy la My mujer name rota is que Jessica. era. He renacido no por If mis you had met propias me just a fuerzas, few years ago, sino you por would la have thought I gracia y was el an perdón ordinary de woman. Dios. Será Maybe un even a largo boring camino, one. pero The sé que kind who mientras does her siga shopping every creyendo, Saturday morning nunca and spends volveré a Sundays estar in sola. church with her Mi family. historia no es la I de lived una in a mujer small town in perfecta. the American Es la Midwest, historia de una surrounded by persona que endless tocó fields of fondo y wheat. encontró la Life moved redención. slowly there Una without vez major fui una shocks, but it cristiana was que all se I había needed. extraviado, Mike, my pero husband, hoy sé que el was a good, verdadero quiet man who arrepentimiento worked puede hard. llevar a la salvación, Matthew, our son, was only incluso para 7 at the aquellos time, and que, he filled the como house yo, with his laughter se and habían energy. extraviado.